Vamos a pasar ahora sí a la entrevista vinculada al momento de la selección uruguaya de básquetbol. Uruguay esta tarde a las 7:10 va a estar jugando contra la selección de Bahamas por la AmeriCup, todavía por la fase regular, y este partido es el posterior a uno que hizo que una campaña que no mucha gente por fuera del ambiente del básquetbol estaba siguiendo con atención adquiriera más visibilidad, y es la reciente victoria de Uruguay por 1 punto contra Estados Unidos en un partido jugado anteayer. Entonces es un buen momento para recibir a Mauricio Paniza, que es periodista de deportes, para abordar justamente este asunto. Mauricio, bienvenido. Muy buen día, Martín, muchas gracias por recibirme y bueno, un placer para estar hablando un ratito de lo que fue ese gran triunfo de Uruguay. ¿Cómo te tiene este momento de la selección uruguaya de básquetbol? Fuera de aire me decías que, si bien fue un batacazo lo del otro día, tampoco es que te sorprenda. Me tiene ilusionado porque me gusta mucho el básquetbol, sigo hace mucho tiempo el deporte, y esta renovación que por momentos parecía medio caótica ha encontrado un rumbo que está bueno, donde Uruguay está compitiendo a la par de selecciones importantes en América. Y obviamente ganar a Estados Unidos siempre es resonante y es un batacazo como lo fue. Es la 4ª victoria de Estados Unidos en la historia, o sea, se le gana muy poco a Estados Unidos y creo que esta es la más rimbombante por el contexto, porque muchas veces se le baja el precio a una selección de Estados Unidos por no tener los jugadores famosos de la NBA, pero aún así esta selección es muchísimo más que la selección de Uruguay, e incluso me animaría a decir que cualquiera de los 12 jugadores de Estados Unidos de haber estado en Uruguay sería la figura. O sea, 8 de los 12 pasaron por la NBA, más allá de que no estén en este momento, casi 1000 partidos jugados de NBA entre los seleccionados, muchos jugando actualmente en equipos verdaderamente importantes de Europa. Bueno, es un triunfo muy bueno el de Uruguay, que se basa en un rendimiento colectivo y sobre todo defensivo muy bueno para ir bajando y neutralizando un poquito a los rivales. Para quienes quizás están viendo esto y no son tan amantes del básquetbol o no están tan metidos, el básquetbol es un deporte muy lógico a diferencia del fútbol. En fútbol quizás te defendes un poquito, te metes atrás y hay estrategias como para neutralizar a potencias. El básquetbol es muy lógico y bueno, desde la defensa Uruguay pudo estar a la par. Obviamente ofensivamente también tuvo jugadores como Santiago Vesco y Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez tiene 26 años, Santiago Vesco 23, son muy jóvenes pero ya con experiencia jugando en Europa. Santiago Vesco hoy estuvo en Estados Unidos y bueno, lo fue llevando, arrancó muy bien el partido, llegó a sacar hasta 8 puntos faltando 4 minutos y ahí todos empezamos a creer que era posible. Aparte el partido fue en un horario muy raro, fue en plena noche la nostalgia, arrancó a las 12:20 de la noche. Ajá. O sea, ya ese momento que te estoy hablando eran como las 2 de la mañana y quizá no éramos muchos los que estábamos viendo el partido. Y en ese momento Estados Unidos mete 3 triples seguidos, la pasan pim pum pam y pasa por uno faltando 50 segundos y ahí era otra vez morir en la orilla. Bueno, ahí hay un 4-0 muy importante con un doble de Bianchi y otro de Santiago Vescovi para terminar ganando un partido que la verdad es muy resonante para Uruguay, que ayuda a que el camino que se está transitando, bueno, siempre los resultados marcan y en este caso fue muy bueno ganar a Estados Unidos, como te decía, la 4ª vez en la historia. Podemos repasar si querés las otras, pero esta es la más resonante. Claro, ¿las otras en qué año fueron simplemente? Todas en este siglo. La primera fue en 2001, era preparatorio para el Mundial en realidad premundial, clasificatorio para el Mundial de Indianápolis 2002, y Estados Unidos, por ser local, ya estaba clasificado, entonces afrontó ese torneo con una selección muy juvenil. De hecho, el partido que Uruguay le gana, los 2 equipos ya estaban eliminados. Fue un partido por cumplir. Ese día Mazarino hace 34 puntos, Uruguay le gana por primera vez. Después hay 2 triunfos que son panamericanos. En el 2007, que Uruguay termina siendo bronce, que también Estados Unidos llevó una selección bastante inferior y Uruguay le ganó en el debut. Y después en los Panamericanos 2011, que había sido la última hace 14 años, que en la última fecha con Uruguay ya eliminado y Estados Unidos ya clasificado, Estados Unidos rotó mucho ese día el plantel y bueno, Uruguay lo termina ganando, pero esta es la más resonante por el rival, por la selección que tenía Estados Unidos. Algo me dijiste de la defensa de Uruguay como uno de sus rasgos distintivos, pero para profundizar, ¿a qué juega esta selección y dónde están sus fortalezas? Yo creo que defensivamente Uruguay ha encontrado muchas variantes con jugadores muy jóvenes
No tiene un centro que es un pivote, el jugador más grande para el que no está tan metido en el básquetbol, pesado, robusto, pero sí tiene muchos jugadores de talla alta, a partir del alero a la pivot y pivot, de más de 2 metros, y eso ayuda muchas veces a hacer cambios permanentes en las cortinas, cambiar de hombre, ser muy intenso, tratar de desde ese lado romper el partido y que no se juegue que no juegue cómodo el rival. Muchas veces arranca defendiendo en zona, que son 2 hombres arriba y 3 por detrás, y a partir de ahí ir ajustando todas las zonas, pero termina en el hombre, o sea, algo que ha implementado Jauregui en esta AmeriCup es la misma posesión, la arranca defendiendo en zona, pero en determinado momento, sobre los 7, 8 segundos finales, ajusta y cada uno va con el hombre que tiene más cerca, y desde ahí también ha confundido mucho. Y bueno, esa talla alta, pese a ser jugadores más flacos, por decirlo de alguna manera, ha ayudado también a custodiar bastante bien el rebote. De hecho, Uruguay domina a Estados Unidos en rebotes ofensivos, algo que era totalmente inesperado y contra la lógica, y esa también termina siendo una de las claves. Después, obviamente que ofensivamente a veces Uruguay llega muy trancado, si no resuelve las ofensivas en los primeros 8 o 10 segundos de posesión, después le cuesta mucho, pero tuvo el talento individual de Joaquín Rodríguez y Santiago Vesco. O sea que es un equipo, a ver si te entiendo, al que pasando a la fase ofensiva le gusta jugar a correr y definir rápido. Sí, rápido. Obviamente si podés correr la cancha, que es generalmente para terminar en bandeja, mejor, pero si no, la primera ventaja que tiene para tomar el tiro la toma, y eso también es importante porque después ya cuando la defensa está establecida y ajusta, ahí sí le cuesta mucho, sobre todo contra rivales de esta talla, ¿no? Brasil, que fue el primer partido que Uruguay pierde nada más que por 5 puntos, Brasil es el principal candidato a ganar este torneo, y el segundo candidato es Estados Unidos. Los dos tocaron en el grupo y la verdad que desde ese lado también es muy bueno, más allá del resultado con Brasil, haber sido competitivo con los dos. Me hablaste de Vesco y Rodríguez como destaques ofensivos del equipo. ¿Qué otros jugadores pueden aportar gol o aportan gol o están llamados a hacerlo para complementar ese goleo de estos dos? Hoy por hoy el jugador principal que tiene la selección es el capitán Bruno Fittipaldo, muchísimas temporadas en España, que es la mejor liga FIBA, o sea, después de la NBA, la mejor liga del planeta. El otro día no estuvo tan presente en el goleo, hace nada más que 7 puntos en el triunfo con Estados Unidos. Fue un partido que le costó, pero sí repartió juego, y bueno, pueden aparecer en determinados momentos Luciano Parodi, Bruno Fittipaldo. En el primer partido jugó muy bien, sobre todo el segundo tiempo, Emiliano Serres ofensivamente, y por ahí son un poco los jugadores que pueden llevar el goleo del equipo. Después sí, alguno puede aparecer en su rol. El partido el otro día, tanto de Pablo Gómez como Mateo Bianchi, fue muy bueno. Nicolás Martínez, el chico de Malvin, que es muy joven, le dicen Hueso, por si alguno quizás lo tiene, también es un jugador que está irrumpiendo muy bien y que sobre todo con Brasil tuvo importancia en el goleo, pero generalmente el 1-2, que son lo van rotando entre Fittipaldo, Parodi, Joaquín Rodríguez, Vescovi, por ahí son las armas de gol que tiene Uruguay. Fittipaldo y Parodi son nombres que vienen ya desde hace algunos años, en el caso de Fittipaldo, capitán, sí, ¿no? Los otros que mencionaste son más recientes. ¿Qué es en términos generacionales o qué representa en términos generacionales esta selección? ¿Es una selección que marca un recambio o en realidad la transición ya se venía haciendo? Un poco de las dos. Después de la gran generación que tuvo Uruguay, que lamentablemente en resultados no lo pudo traducir tanto, de Martino Simani, Leandro García Morales, Mauricio Picayar, Esteban Batista, esa selección muchas veces estuvo cerca de clasificaciones a Juegos Olímpicos o Mundiales y en el final no pudo. Y después empezó un recambio generacional, pero con algunos jugadores que fueron quedando de esa selección. De hecho, Batista hasta el último proceso de clasificación a Mundial estuvo, y ahí irrumpió Bruno Fittipaldo, que hoy por hoy pasa a ser el referente. Pero después, desde la llegada de Jauregui, se ha cambiado muchísimo. Se apostó a un estilo de juego completamente distinto, que quizás Uruguay está atrasado en ese estilo de juego por la dependencia de tener a Esteban Batista, y esto no es una crítica hacia Batista, sino un elogio de haber sido quizás el último gran pivot, te diría, en toda América, el que seguía manteniendo ese juego posteado, que postearse es pararse de espaldas al aro y desde ahí maniobrar con el cuerpo y movimiento de piernas para llegar al aro. Batista fue el rey de eso durante 20 años, de hecho el único uruguayo en jugar en la NBA, y claro, tenerlo era una tentación a seguir jugando a eso.
y él lo hacía muy bien, Claro. y él nos llevó a cosas muy importantes, y tenerlo era un diferencial para Uruguay. Bueno, quizás la salida de Batista y no tener un recambio parecido a él llevó a que Uruguay se modernizara a lo que hoy por hoy se juega en el mundo, que son con pivot ágiles y rápidos, que prácticamente ya no se usa el posteo, sino que jugar un pick and roll y las caídas, y desde ahí ir generando el juego, y obviamente apostar mucho al tiro exterior, que hoy es muy importante tener esos buenos porcentajes de 6.75 del triple para llevar los partidos. Queda claro que se puede decir, a ver si te entendí bien, que es una selección que tiene un promedio de edad más bien bajo. Sí, bajo, que apuesta al juego ágil moderno, y que entiendo también que Jauri llevó a que Uruguay jugara a lo que tiene que jugar para ser competitivo en el mundo. Lo que te decía de que pasaba hasta hace 3-4 años, a veces por el talento de algunos jugadores, caso Batista, Granger, nos llevaba a competir a nivel de los mejores, pero el resto casi que no podía aportar. Nos quedábamos con un plantel de 7-8 jugadores que podían estar a ese nivel, y el resto no. El otro día con Estados Unidos juegan los 12, Mirá. y todos, dentro de sus limitaciones técnicas, pueden adaptarse a la idea que quiere el entrenador. Y eso para Uruguay es muy importante, sobre todo cuando vos planteás un juego muy intenso y muy ágil. Tenés que tener una rotación muy grande para sostenerlo durante 40 minutos, y que ya no se usa más que algún jugador juegue más de 35 minutos porque no lo podés sostener, y bueno, de esa forma lograr que más o menos los mejores estén 28-30 minutos en cancha. Para redondar, Mauricio, vamos a despedirnos con lo que viene, 19-10, esta noche, tardecita noche, Uruguay va a estar jugando siempre por la fase regular de esta AmeriCup contra la selección de Bahamas. Hablemos del rival, de la dificultad que entendés tiene este partido y de los escenarios posibles en función del resultado. Bien, lo primero es que si Uruguay gana, clasifica. Después habrá que ver cuál es el rival, porque clasifican los 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores terceros en general, y esos van a cuarto de final, y ahí se ordenan del 1 al 8 para determinar los cruces. Si Uruguay gana, clasifica. Si pierde, hay una chance de que, si más tarde gana Brasil, Uruguay está perdiendo por 6, pueda llegar a clasificar. Bahamas es un equipo que, si tuviera todo el potencial para Uruguay, es prácticamente imposible, porque tiene jugadores NBA, pero no llevan ese potencial a este torneo. Entonces tiene 5 jugadores muy buenos, y en el resto ahí flaquea un poco. De todas formas, es un equipo que perfectamente le puede ganar a Uruguay, que llegó a Estados Unidos a la larga y terminó perdiendo, y con Brasil se sostuvo 2 cuartos y medio, y después, bueno, no pudo sostenerlo por esa intensidad y la poca rotación. Es un partido que, no por ganarle a Estados Unidos ahora somos todopoderosos y podemos con todo el mundo, va a ser muy exigente, pero que Uruguay está a la altura de poder pelearlo y ganarlo. Y para cerrar, lo dijiste, pero de todos modos, para que quede claro, esta AmeriCup es clasificatoria para... No es clasificatoria, es una Copa América. Es una copa en sí misma. Sí, de hace ya un tiempo han cambiado, las eliminatorias van a empezar en noviembre, y ahí sí son clasificatorias al próximo Mundial. Esto es una Copa América, y por eso quizás algunas selecciones, caso Estados Unidos, Argentina, no llevan su máximo potencial. Hay algunos jugadores que prefieren seguir su carrera en los equipos y no vienen a este torneo. Muchas gracias, Mauricio, por este repaso rápido, no solo de lo que significa la AmeriCup, las posibilidades del equipo, sino también de cómo es el equipo y de qué proyección tiene para adelante. Y me da la impresión, a modo de conclusión, por todo lo que nos dijiste, que esta generación tiene efectivamente mucho para dar, en la medida en que se la acompañe. También hay hasta desafíos organizativos para la Federación Uruguaya de Básquetbol ahí, ¿no? Sí, ojalá que sí. De hecho, esta preparación fue muy buena. Uruguay jugó 4 amistosos previos, y eso también ayudó a poder estar a la altura de un torneo que significa mucho en América. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy.